Ya viene. Política a fondo. Con la conducción de Bernardo Elfman. 90.7, la radio pública. Entrevistas a la manera de Bernardo Elfman. Las voces del pueblo hablan en la radio pública. Política a fondo. Un pueblo, todas las voces. Muy buenas tardes, la verdad que un día espectacular. Como nos anuncia este locutor de lujo, Martín Marco, estamos acá en la radio pública, en la 90.7, haciendo durante una hora, 60 minutitos, Política a Fondo. Este programa que tiene muchas voces históricas, ¿no? Recordando momentos. Otros tal vez no tienen que ver con esos momentos, pero sí para que usted, que peina algunas canas, recuerde aquellos hechos históricos, políticos, y para aquellos más chicos, ¿no?, que recién están entrando en estos debates de estos años que nos tocan vivir, que pueda conocer qué ha pasado y por qué estamos como estamos. Hoy es 11 de octubre, hoy es el día del natalicio de una gran dirigente socialista que se llamó Alicia Moró de Justo, que falleció a los 101 años, feminista como pocas, revolucionaria como pocas también, porque había que hacer las cosas que hizo ella en principio de siglo, y cuántas cosas a favor. Además, fue una de las fundadoras de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, en aquellos años donde no era nada fácil. Estamos hablando en la época de la dictadura militar. Había que tener para diagramar, armar y para pararse desde ese costado. Vamos a tener un pequeño audio donde reflejas, en particular, interesante, porque los hicieron alumnas de una escuela de Azul, que quisieron conocer un poco la vida de Alicia Moró de Justo, y la cuentan, chicas de primaria, pues muy, muy lindo, muy bien hecho. Y hubo dos fechas también en octubre, que tienen que ver, una con el natalicio del general Juan Domingo Perón. Mire de quién estamos hablando, el 8 de octubre. Y esa misma fecha, triste para muchos, que tiene que ver con el asesinato del Che Ernesto Guevara, ahí en Bolivia, en Liguera, donde, bueno, por un ignoto sargento oficial de la fuerza boliviana, decidieron las máximas autoridades de ese país de aquel entonces eliminarlo, matarlo cuando lo habían capturado, ¿no? Porque vivo era como reivindicar toda la lucha y posiblemente en un juicio, que es como uno cree que se hubiera tenido que manejar la cosa, hubiera sido mucho más favorable a los ideales del Che Guevara que a las represiones de aquellos momentos en algunos o casi en la mayoría de los países latinoamericanos. Así que vamos a tener audios diversos y además vamos a hablar de mucha actualidad, el triunfazo de Hugo Chávez Frías en Venezuela, que no sé si vale la comparación, pero estamos hablando del natalicio de alguien que marcó todo un cambio, todo un rumbo en política, ¿no? Y que todavía hoy sigue siendo muy fuerte a pesar de haber fallecido allá en el año 74. Me estoy refiriendo a Perón, que viene de lo que es la casta militar, podríamos decir, ¿no? Rompiendo con esos aires. Y, por otro lado, alguien que revolucionó la política venezolana, que va para 20 años de gobierno, viene también, ¿no?, de esencia militar. Bien, así que veremos, sin comparaciones que a veces son odiosas, pero hablaremos de todo un poco. Estuvo Piumato en Marcos Paz, el secretario general de Judiciales y secretario de Derechos Humanos de la CGT Moyano, para diferenciarse, digo, de la CGT Balcarce, como algunos la denominan, ¿no? La que está al frente, Antonio Caló. Y tenemos algún audio muy interesante de una entrevista que le realizaron por un medio local y tomamos una parte del mismo, donde creo que está la síntesis del pensamiento, muy crítico, por supuesto, de lo que está sucediendo hoy en la República Argentina, en particular sobre el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, donde han sido muy aliados de Kirchner, Néstor, pero con Cristina, bueno, tienen muchísimas diferencias. Así que esto es todo lo que tenemos sobre la mesa y vamos a arrancar entonces
con la primera de las voces, Vida y muerte del Che. Esto hace poquito en un programa de la televisión pública, del video por supuesto, trajimos el audio y vamos a tener, donde hubo también otros participantes jóvenes y donde se le pregunta a chicos que van a la facultad qué opinan del Che Guevara. Está bastante bien armadito, estamos hablando de un programa que se llama Mil Manos y que va por la televisión pública. Lo escuchamos. Como te contábamos, un día como hoy, pero de 1967, moría Ernesto Che Guevara, así que queremos conocer un poco más de su historia de esta forma, mirá. Mil manos. Ernesto Guevara, conocido como Che Guevara, nació en Rosario, Argentina, el 14 de mayo de 1928. Fue un político, escritor, periodista y médico argentino-cubano, uno de los ideólogos y comandantes de la Revolución Cubana. Ernesto participó desde la Revolución y hasta 1965 en la organización del Estado cubano. Desempeñó varios altos cargos de su administración y de su gobierno, sobre todo en el área económica. Fue presidente del Banco Nacional y ministro de Industria. En el área diplomática actuó como responsable de varias misiones internacionales. Convencido de la necesidad de extender la lucha armada en el tercer mundo, el Che Guevara impulsó la instalación de focos guerrilleros en varios países de América Latina. Entre 1965 y 1967, él mismo combatió en el Congo y en Bolivia. Ernesto Che Guevara, teórico de la guerra de guerrilla de América Latina y uno de los destacados líderes de la Revolución Cubana, fue detenido tras ser herido en un enfrentamiento con el ejército de Bolivia ocurrido al entrenar a los guerrilleros bolivianos. El 9 de octubre de 1967 fue asesinado el Che Guevara, a los 39 años de edad. La figura despierta grandes pasiones en la opinión pública, tanto a favor como en contra. Convertido en un símbolo de relevancia mundial, para muchos de sus partidarios representa la lucha contra las injusticias sociales o de rebeldía y espíritu incorruptible. Ernesto, hasta la victoria siempre, Che. Che Guevara. Y para seguir hablando de este tema, por supuesto, vamos a recibirlo a Daniel Wiesenberg, amigo de la casa, como siempre. Hola, Daniel, muchas gracias por venir. A Florencia Oroz, ella es estudiante de Historia en la UBA y es presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras. Hola, Flor, gracias por venir. Y a Jonathan Geller, estudiante de Abogacía en la UBA, también 23 años, y secretario de Derechos Humanos en FUBA. Hola, chicos, muchas gracias por venir. Estamos hablando un poco de Ernesto Che Guevara y de los valores que inspira, así que quiero pedirles que si quieren acompañarme, porque salimos a la calle a preguntarle a la gente qué valores les inspira el Che Guevara. ¿Quieren verlo conmigo? Dale, vamos. Ahí viene, ya llega entonces. Bueno, arranquemos con ustedes entonces. Cuéntenme para ustedes qué valores les inspira el Che. Bueno, creemos antes que nada que la ejemplaridad es uno de los valores que sin duda es de lo más importantes al hablar del Che Guevara, porque fue una persona que hasta el último día de su vida llevó adelante aquellas ideas en las cuales estaba convencido, y creemos que eso es muy valorable, y recordarlo también a partir de sus ideas y de la coherencia que tuvo a lo largo de su vida. Me reservo la de Flor, vemos la de la gente y después charlamos con vos, ¿te parece? Dale. Vale. Mil manos. Son valores de guerrilla, los cuales son anacrónicos al tiempo en el cual vivimos, porque hoy en día no hay que buscar la paz a través de las armas, sino la paz tiene que ser el camino que nos tiene que guiar a todos hoy en día, y el amor. Y valores revolucionarios. Sabría decir. A mí el Che Guevara me inspira valores de, por ahí más que tienen que ver con esperanza de poder generar lo mismo que él pudo generar, que fue un gran cambio en lo que fue, bueno, todas las revoluciones que él hizo en América Latina, sobre todo la de Cuba, y me parece que es una figura que nos puede representar en ese sentido, en el sentido de poder hacer un cambio. Y el Che Guevara a mí lo que me inspira personalmente es la necesidad de querer liberarse de las cadenas que nos oprimen de los países, digamos, del norte, ¿no? De la colonización. No sé, Che Guevara, la verdad. Últimamente todos trabajamos y queremos subir, y si pisamos al otro
no nos importan con tal de subir. Lo que contrapone, ¿no?, a lo que decía el Che. Podemos generar nuestra revolución en la calle y que podemos lograr lo que realmente pedimos y queremos. La verdad que el coraje y la manera de llegar a través de un conflicto armado, ya en una sociedad en la cual la democracia no es posible y hay represión al pueblo, la verdad que esos ideales son verdaderos. Es un genio, es un capo. Muy bien, opinó la gente y teníamos ahí en pausa la opinión de Florencia, que también nos gustaría escuchar. No, para mí el Che Guevara inspira siempre una idea muy fuerte de latinoamericanismo, de sentir a cada país de América Latina como propio, toda una idea de una identidad latinoamericana que contiene, pero excede a su vez a las identidades nacionales, digamos, de cada país de Latinoamérica. Y Daniel, le damos palabra a Daniel. No sé, lo vamos a pensar. A ver, dejamos opinar, Daniel. Si me dejan, es un entramado el Che, muy complejo, pero a la vez muy hermoso, muy lindo, de los entramados políticos más lindos que se pueden encontrar en los héroes políticos contemporáneos, digamos. Recién veíamos en la encuesta a los chicos que decían, bueno, alguno que otro, ¿no? El conflicto armado hoy ya no es viable, entonces yo no estoy de acuerdo con el Che. La verdad es que analizar al Che desde ese punto de vista, lo que es anacrónico no es el Che, sino el análisis. Digamos, es como analizar a San Martín porque usaba sable. Digamos. Obviamente nadie va a salir con un sable a buscar independencia de América Latina hoy. Las armas y las herramientas cambian, pero lo que quedan son los valores, son los mensajes y las intenciones políticas que tenían los héroes políticos, que eran tipos comunes y corrientes, porque el Che, como tantos otros héroes, se los mistifica, se los vuelve mito y entonces parecen como dioses que ninguno de nosotros puede imitar. Hay gente que lo imita y se pone una remera del Che. Bueno, la mejor forma de imitar al Che es haciendo muchas veces lo que no hay que hacer, ese mandato que nos dicen, bueno, desobedecerlo un poquito, inventar. El Che decía que la juventud, que la tarea de la juventud es crear, ¿no? ¿Crear qué? Bueno, nuevas cosas, pensar la sociedad de nuevo. Justamente él hablaba del hombre nuevo, ¿no? De la sociedad de cero nuevamente para tener mayor justicia. Y mayor justicia en Latinoamérica, en el tercer mundo en general, y en darnos cuenta a veces que hay fuerzas dominantes y hay fuerzas dominadas y tratar de incidir un poquito en eso, ¿no? Yo le quería preguntar, bueno, a Flor y a Jonathan, ¿por qué, pues no es casualidad que hablemos de esto, por qué creen que a 45 años de su muerte se habla del Che y por qué hay que hablar del Che, ¿no? Y cómo, bueno, ya que Daniel lo dijo, puede un joven desde su lugar, en estudiante secundario, primario, tener una lucha hoy, en el siglo XXI, basándose en los valores del Che. Sí, acá justamente creo que se tiene que hablar de la vigencia de los valores y quería destacar, tenemos compañeros nuestros que hoy están integrando, ya van a estar volviendo, la brigada que lleva el nombre del Che, la brigada comandante Che Guevara, en Venezuela, que fueron a acompañar este proceso que se dio, fueron a acompañar las elecciones que se dieron en Venezuela y creemos que en esta... Y a festejar obviamente el triunfo de Chávez, y creemos que como jóvenes, como estudiantes, acompañar estos procesos. Flor hablaba recién de latinoamericanismo, de construir una patria grande, como hablaba Bolívar. Creemos que en eso nos identifica a nosotros como jóvenes, como latinoamericanos, y el ejemplo del Che es muy importante en ese sentido. Y vos, Flor, desde el Centro de Estudiantes como presidenta, ¿qué tratás de...? Sí, ese es también otra arista muy importante, porque el Che, y por ahí más el proceso con el que se lo identifica, que es la Revolución Cubana, estuvo muy marcada por una participación fuertísima de la juventud en general y del movimiento estudiantil en particular, como motor de esa revolución, como principal cantera, digamos, de donde vienen todas las personalidades que quizás más reconocemos: Fidel Castro, José Martí, el Che Guevara. Todos esos eran estudiantes universitarios. Y por eso la Revolución Cubana tiene una fuerte impronta, digamos, de todo el movimiento estudiantil, no solo en quizás la sucesión de los hechos, sino también en los aportes ideológicos que hace ese movimiento desde su propia especificidad. Daniel, chicos, muchísimas gracias por haber venido, ha sido un gusto tenerlos aquí, y Daniel, como siempre, gracias nuevamente. Nos vamos a ir a una pausa, quédate, hay más Mil Manos, seguimos celebrando, seguimos haciendo un montón de cosas, así que quédate del otro lado, tomate unos mates, seguí con la compu que ya venimos nosotros, dale. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el son de tu bravura me puso cerco a la muerte, y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia.
Política a fondo. Que nos dejemos de andar de cumbres en cumbres y que nos vayamos directo a luchar contra el alfabetismo, carajo. Luchar contra el alfabetismo, carajo. Que lo podemos derrotar en pocos años. Política a fondo. Digo, la izquierda también tiene actos fallidos, ¿no? Pero bueno, es simplemente para poner un poco de humor. Continuamos en Política a Fondo. Le dejo el número telefónico aquí de la radio pública para que se puedan comunicar. Hoy no lo vamos a usar, así que está disponible para usted. 477-4371. Y por supuesto estamos como siempre por internet en www.radiopublica.marcospaz.gov.ar en vivo, online. Bien, les cuento antes de ir con el otro audio y arrancar también con otra de las fechas importantes. Le dije el natalicio de Juan Domingo Perón. Les cuento que el domingo próximo 14 hay elección en Unión Cívica Radical en la escuela número 1 de 8 a 18. Hoy hay una conferencia de prensa de la lista 2729, que es la que postula a Adolfo Fito López como presidente del comité y a Palmira Char como vicepresidenta. No hay otra lista. La otra lista, la 15, la que llevaba Juan Carlos Rossi, quien estaba gobernando hasta ahora el radicalismo, se bajaron, emitieron un documento muy crítico donde plantean que la elección está viciada, que los padrones no se solucionaron y entonces le dejan las puertas a este sector del radicalismo. Veremos qué sucede acá al futuro, cuestiones alianzas, cuestión Frente Amplio Progresista, un sector radicalismo ya está trabajando con este sector de centro izquierda. Bueno, veremos cómo se va desarrollando esto. Por lo pronto, la juventud va a estar en manos de este sector. Pablo Güell, no hay otra lista opositora, así que Pablo Güell va a asumir y lo mismo sucederá en esta gente de este sector radical que representa al sector Morena, y veremos, bueno, lo único que queda ver cuál es la respuesta del afiliado radical, si se mueve o no en esta interna. Bien, ahora sí, volvemos con lo nuestro, volvemos con las voces y vamos a escuchar a Juan Domingo Perón hablando de los factores, los ciclos económicos. En nuestro tiempo, gobernar es crear trabajo, porque es inconcebible que en aquel entonces, en el año 46, existieran 800.000 desocupados, como existen actualmente en la Argentina 800.000 desocupados. ¿Cómo puede explicarse que en un país que está todo por hacerse haya 800.000 personas que no pueden trabajar? No es obligación del gobierno crear eso. Cuando llegó el momento, lanzamos el primer plan quinquenal, que eran 76.000 obras. Indudablemente, al lanzar esas 76.000 obras, todo se puso en movimiento, el país rompió la inercia. La primera consecuencia fue que esos 800.000 desocupados se ocuparon en 2 o 3 meses. Cuando se ocuparon los 800.000 desocupados, los salarios subieron solos, porque cuando hay plena ocupación, el salario no hay que impulsarlo, sube solo. Claro, cuando subieron los salarios, el poder adquisitivo de la masa popular, que es el verdadero consumo, se multiplicó varias veces. Al multiplicarse y subir el consumo, eso tonificó inmediatamente al comercio, que se atresó para satisfacer la demanda de ese consumo multiplicado. Eso demandó a la industria la transformación necesaria para la distribución por el comercio. En consecuencia, la industria se puso en marcha. Y todo el mundo comenzó a pensar en el desarrollo industrial, porque no es cuestión de hablar de un desarrollo siempre teóricamente y en los papeles. El desarrollo es como el apetito que viene comiendo, hay que empezar a hacer. Entonces, pero hay que crear las condiciones de que eso sea un proceso fatalmente provocado por otro proceso al cual está encadenado.
Tan pronto se puso en marcha la industria y comenzó a necesitar materia prima, la producción hubo de abastecérsela. Y así el ciclo de la producción, la transformación, la distribución y el consumo quedaron, diremos, en proceso de progreso, de aumento. Naturalmente que la habilidad nuestra no fue otra que mantener esos 4 factores del ciclo económico bien nivelados y armónicamente promovidos. Y cuando se mantiene el equilibrio en ese ciclo económico y se desarrolla el trabajo, nos permitió pasar de una economía de miseria a una economía de abundancia. Algunos dicen que nosotros tuvimos una situación privilegiada de posguerra. No, mentira. Todo lo que nosotros hicimos fue lo que creó 10 años de abundancia y 10 años de felicidad para el pueblo argentino. Política a fondo. Transformación del sistema educativo que ya está en marcha. Se eliminarán totalmente las escuelas precarias. Se eliminarán totalmente las escuelas precarias. Política a fondo. Este me parece que lo decía en serio, este no era un acto fallido. Pero bueno, bien, seguimos con política a fondo. Así es. No lo presenté en los controles, Guillermo Sánchez. Y dejo también otro teléfono si se quieren comunicar, mensaje de texto, que a veces es más fácil. 011 15 678 30932. Ahora vamos a escuchar lo que también hemos prometido en el prólogo, que tiene que ver con otro aniversario, y justamente es hoy, 11 de octubre, natalicio de Alicia Moró de Justo, dirigente socialista, dirigente feminista, dirigente de derechos humanos, que falleció a los 101 años. Me recuerdo que hubo un acto en el cual, en el gobierno de Alfonsín, un acto multitudinario en favor de los trabajadores. Me estoy refiriendo a quien le hizo más de 13 paros, a Saúl Ubaldini, y le invitó al palco a Alicia Moró de Justo, una de sus últimas actividades públicas, 90 y pico de años, ya estaba ahí cerquita de los 100. Bien, escuchamos, esto es algo muy interesante armado sobre la vida de ella, es muy cortito, pero que da un pantallazo de la vida de Alicia Moró de Justo por chicas que por las voces me da la impresión que son de la primaria, de una escuela azul. Lo escuchamos. Presentamos la biografía express de Alicia Moró de Justo. Nació el 11 de octubre de 1885 en Inglaterra, hijo de Armando Moró y de María de Napont. Siendo niña, viajó con su familia a la Argentina, realizó sus estudios en Buenos Aires y se recibió de maestra y profesora. Se graduó de médica en 1913 con diploma de honor. Este logro fue muy sorprendente en esta época, donde las mujeres eran discriminadas y no se las dejaba ejercer sus estudios y la medicina con facilidad. ¡Qué suerte que cambiaron los tiempos! Y se casó en 1922 con Juan de Justo. Alicia creía que era necesario combatir el dolor humano, como confesó al ser proclamada médica argentina del siglo. ¡Qué orgullo! Luchadora incansable por los derechos humanos y femeninos, fue una de las primeras mujeres en integrarse al quehacer político argentino. Vivía adelantada a su tiempo a pesar de los escándalos que provocaban sus gestos atrevidos y audaces. Militó en la vida, más que nada, mientras crió a sus 3 hijos. Ayudó a los pobres, escribió libros y peleó por los derechos de la mujer. La respetaban hasta sus enemigos. Entonces era una mujer orquesta como las de ahora. Se acercó a los obreros dando charlas sobre temas de higiene en la Sociedad Luz de Barracas. Ejerció el periodismo, escribió más libros y con 90 años fundó la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. No descansó nunca. Vivió hasta los 101 años de edad. ¡Cuántos aportes para nuestra querida Argentina! Una cosita, ¿qué cosa es? Política a fondo. Por Dios, por la plata, por la patria. Por Dios, por la plata, por la patria.
Continuamos en Política a Fondo, canal 90.7, donde pasan todas las voces, y nosotros damos continuidad a eso. Lo hacemos con absoluta tranquilidad y lo hacemos todos los jueves, ¿no? De que todas las voces estén acá representadas por lo menos en Política a Fondo. Lo está en la radio pública, esto es así, es incuestionable. Vemos programas de diferentes tendencias, ¿no? Una grilla muy pero muy interesante. Y nosotros tratamos de poner nuestro granito de arena y pasamos todas estas voces. Bien, ahora vamos a continuar con el comandante Che Guevara. Es una entrevista muy cortita que le hizo un periodista ya en la década del 50. Le escuchamos. Gerardo Unzueta, periodista mexicano, representante de la revista Siempre y Fototemas y de la carta política Temas, entrevista al comandante Ernesto Guevara en Santiago de Las Vegas, provincia de La Habana, el día 21 de septiembre de 1959. Las preguntas obligadas en una entrevista con el comandante Guevara son aquellas que se relacionan con su nacionalidad y con su incorporación al movimiento revolucionario cubano. Así pues, comandante Guevara, en primer lugar, su nacionalidad de origen es... Bueno, usted sabe, porque es una cosa pública y notoria, que nací en la Argentina. Lugar y fecha de nacimiento, si tiene la bondad. En 1928, en la ciudad de Rosario. ¿Y por qué, comandante, siendo usted argentino, participó en forma tan decidida y destacada en la Revolución Cubana? La única pregunta que cabría, en caso de caber alguna, es por qué participé en la lucha cubana. Lo de destacado o no tiene nada que ver con mi nacionalidad, y lo dirá el futuro, lo dirá la historia, si es que tenemos oportunidad de entrar en ella. Si es que hubo algo destacado, nosotros consideramos que esta fue una revolución hecha por el pueblo y que la gran virtud de su líder Fidel Castro fue la de aglutinar a todo el pueblo, compactarlo y llevarlo a la victoria. Desde un punto de vista personal, rechazo toda explicación que pretenda demostrar de alguna forma que un extranjero puede venir a luchar en otra tierra. Para nosotros, los que vivimos al sur del río Bravo, cualquiera de las patrias americanas es nuestra y sobre cualquiera de ellas podemos dar nuestra sangre en la seguridad de que estamos luchando por nuestra patria. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara cuando todos hasta clara se despiertan para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa.
Che Guevara. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Seguiremos adelante como juntos aquí seguimos y confiden te decimos. Hasta siempre, comandante. Hasta siempre, comandante. Hasta siempre, comandante. Hasta siempre, comandante. Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. 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 Aquí se queda la clara. Espacio publicitario. Autoservicio Michiche 2, en San Martín 171. Comestibles, vinos, verdulería, artículos de limpieza y perfumería. Precio y calidad. Usted ya nos conoce y seguro que a un amigo nos va a recomendar. Por nuestra atención y mucho más, vení a conocernos. De lunes a lunes, los domingos también por la tarde. Pedidos a domicilio sin cargo al 477-0085. Todas las tarjetas. Autoservicio Michiche 2, en San Martín 171, Marcos Paz. Tierra Mansa te invita a ser protagonista de tu embarazo y de tu parto. Trabajamos por un parto respetado en Marcos Paz, brindándote información sobre tus derechos. Ley Nacional 25.929, sancionada y promulgada en septiembre del 2004. Te podés comunicar con nosotros al 477-6613. Búscanos en Facebook, Parto Respetado Marcos Paz. En nuestro país nacen 700.000 bebés al año. Uno de esos bebés puede ser tu hijo. ¿Cómo querés que nazca? ¿Lo pensaste? Ley 25.929. La decisión es tuya. ¿Querés mejorar tu salud, tu estética, tu vida? No lo dudes. Esmeralda Relax Center, único en Marcos Paz. Cama de masajes con piedras y rodillos de jade. ¿Tenés estrés, retención de líquidos, toxinas, insomnio, triglicéridos, problemas de columna? Olvídate, después de Esmeralda Relax Center, todo queda en el pasado. Tratamientos corporales con aparatología de última generación, electrodos, radiofrecuencia y gotas linfáticas y abdomen. Estamos en Avellaneda 1541, de lunes a viernes, doble turno, y sábados por la mañana. Arma tu promoción. Descuentos para pensionados y jubilados. Solicita turnos al 01115 5982 8998. Esmeralda Relax Center, en Avellaneda 1541, único en Marcos Paz. Fin de espacio publicitario. Quédate en la radio pública. Continuamos en Política a Fondo. Ahora vamos a seguir con las voces históricas, ¿no? Y vamos a seguir con
parte de la historia que nos ha tocado vivir, y en este caso, bueno, con uno de los aniversarios que tiene que ver el natalicio de Juan Domingo Perón. Vamos a escuchar dos voces diferentes, una que tiene que ver con un Perón enojado, porque hasta ahora pasamos el gran estadista, todo lo importante, la impronta, la verdad, creo que ha sido uno de los pocos estadistas que hemos tenido aquí en el país, pero cuando se enojaba, y ahí la turba era un tema. Así que vamos a escuchar ahí, muy cortito, después de los bombardeos del 55, se enoja con causa, porque mataron en una represión indiscriminada en Plaza de Mayo, la Fuerza Aérea, muchísima gente inocente que volvía a trabajar, que estaba ahí por casualidad, bueno, no importó. Y Perón se puso muy fuerte y decía esto. A la violencia le hemos de contestar con una violencia mayor, con nuestra tolerancia exagerada, nos hemos ganado el derecho de reprimirlos violentamente. Y desde ya establecemos como una conducta permanente para nuestro movimiento: aquel que en cualquier lugar intente alterar el orden en contra de las autoridades constituidas o en contra de la ley o la Constitución, puede ser muerto por cualquier objetivo. Esta conducta que ha de seguir todo peronista no solamente va dirigida contra los que ejecuten, sino también contra los que conspiran e incitan. La consigna para todo peronista, esté aislado o esté dentro de una organización, es contestar a una acción violenta con otra más violenta. Y cuando uno de los nuestros caiga, caerán 5 de los de ellos. Fuerte, ¿no? Bueno, eso sucedía en aquellos años. Ahora vamos a escuchar un Perón distinto, hablando más pausadamente sobre el tema de la educación. Bien, también la solución económica, política y social permitieron encarar una reforma cultural en el país. Eso permitió también dar acceso popular a la universidad. Normalmente en la República Argentina, en nuestra época, había 4 millones de población estudiantil. De esos 4 millones, solamente 300.000 hacían los estudios secundarios. De manera que de la escuela primaria, que era obligatoria, a la enseñanza secundaria, ya había un descarte de 3.700.000 muchachos. De esos 300.000, iban a la universidad nunca más de 100.000 en todas las universidades. De manera que ya en esa etapa había otro descarte de 200.000. ¿Qué pasaba con estos 3 millones largos que al terminar la escuela primaria no podían ir al secundario porque no tenían medios, porque como la enseñanza era cara, ninguno de ellos podía seguir los estudios superiores? Y estos iban a los potreros, que eran las escuelas de delincuencia más conocidas. Y nosotros no tuvimos delincuencia infantil. ¿Por qué? Porque en Buenos Aires más de 50.000 muchachos tenían sus clubes. Se crearon 90 clubes de barrios.
donde tenían en lo posible cancha de fútbol, de básquet, boxeo, gimnasia, en fin, todas las actividades deportivas. Esos clubes los hacía el Estado y se lo entregaba a los vecinos que lo administraban y lo llevaban adelante. Por otra parte, las escuelas profesionales, donde el chico iba, recibía un salario y a la vez estudiaba. Después de recibirse de operario, iban a la fábrica, estaban 3 años. De ahí podían pasar a las escuelas de aplicación, que eran escuelas para formar sobrestantes, jefes de talleres, etc. Después de estar allí, iban nuevamente a la industria y estaban 2 o 3 años y entonces tenían derecho a ingresar a la universidad obrera, de donde salían ingenieros de fábrica en cada una de las grandes especialidades de la industria. Eso fue para la masa. Es decir, en esto se contempló un panorama de conjunto y se hizo la conquista más grande, fue que allí la universidad se llenó de hijos de obreros, donde antes estaba solamente admitido el oligarca, porque la forma de llevar al oligarca es poner altos aranceles, entonces solamente puede ir el que los paga. Nosotros suprimimos todos los aranceles. Para la universidad no había ni derechos de exámenes ni nada, era gratis, totalmente gratis, el Estado pagaba eso. De manera que tanto el pobre como el rico podía ir. Era un crimen que estuviéramos seleccionando materia gris en círculos de 100.000 personas cuando lo podíamos seleccionar en 4 millones, que hubieran salido más abundantes. Bien, eso en pocas palabras y dicho muy rápidamente fue nuestra concepción con referencia a la reforma cultural. Continuamos acá en Política a Fondo y estas han sido las voces históricas, ¿no? Che Guevara, Juan Domingo Perón, Alicia Moreau de Justo. Ahora pasamos a las voces de actualidad, nos quedan unos 12, 13 minutitos y en primera instancia vamos a ir con el categórico triunfo de Hugo Chávez Frías en Venezuela, que muestra a las claras la división absoluta de un país fragmentado en 2 pedazos, ¿no? Por un lado Capriles, que sacó el 45%, y por otro lado Hugo Chávez con el 54%. Muchos auguraban una derrota, que no fue, muchos auguraban una elección tramposa, que no lo fue. El mismo Jimmy Carter de Estados Unidos, expresidente, dijo que Venezuela tiene uno de los mejores modelos de transparencia electoral. Bueno, lo podríamos copiar, ¿no? Ojalá, ¿por qué no? Creo que sería importante para revalorizar la democracia argentina. Lo escuchamos a Chávez después de haber ganado y cómo cambió este diálogo aparentemente con la oposición. Escuchen. Quiero en primer lugar hacer un reconocimiento a todo el pueblo venezolano, un reconocimiento a toda la nación venezolana, un reconocimiento a los casi 30 millones de venezolanas y venezolanos que hoy habitamos esta patria que renació, la patria de Simón Bolívar. La patria de Bolívar. Felicitaciones a todos y a todas por este día memorable, signado en primer lugar por un talante democrático de todos nosotros, signado por una altísima participación de más del 80% del registro electoral. Desde aquí, vaya mi palabra de reconocimiento a todos quienes votaron en contra de nosotros. Un reconocimiento especial por su talante democrático, por su participación, por la demostración cívica que hoy han dado, a pesar de que no están de acuerdo con la propuesta bolivariana. Pero estoy seguro que cada día estarán más de acuerdo con la Constitución bolivariana, con la Carta Magna.
eso comienzo felicitándoles a ellos y a ella, y también felicitar a la dirigencia opositora, porque han reconocido la verdad, han reconocido la victoria del pueblo. Continuamos en Política a Fondo y ahora pasamos a la actualidad aquí en Marcos Paz, de una charla que dio hace una semana, más precisamente el viernes de la semana que pasó, el secretario general del gremio de judiciales, uno de los referentes más importantes aliado a la CGT de Moyano. Él también es director, mejor dicho, secretario de Derechos Humanos de esta central obrera. Estuvo en el local de la agrupación Evite Jóvenes de Pie, que conducen José Arboledas y Anabel Arboledas. Estuvo dando una charla casi 3 horas, fue muy crítico de lo que está sucediendo hoy en la República Argentina, del tema de una alianza estratégica del gobierno nacional con algunas corporaciones, la Barrigol, Mineras o Monsanto, y además dijo, bueno, los que se van y se alejan de los trabajadores son ellos y no nosotros. Lo escuchamos hasta el final y después saludos y gracias por esta compañía, como siempre, acá los jueves en Política a Fondo. Julio Piumato. Está tan dividida, ¿qué opinión tiene? Yo creo que los trabajadores no están divididos, los trabajadores saben dónde está la defensa de sus derechos. Hemos tenido, desgraciadamente, un gobierno que ha trabajado para dividir al movimiento obrero, como hicieron en los 90, como hicieron el gobierno de la Alianza en el 2000, a los dirigentes obreros, y desgraciadamente hubo dirigentes que se prestaron cuando empezó esa ofensiva, esos cambios que bien marcaba acá el compañero. Era claro que no era porque no le gustara la cara de Moyano, sino porque se venían políticas que iban contra los trabajadores. Así que lo estamos viendo, lo que pasa con las jubilaciones, lo que pasa con el salario mínimo vital y móvil, lo que pasó con el funesto decreto de asignaciones familiares, una gran mentira que muestra que cada vez hay más trabajadores que no van a cobrar asignaciones familiares y también más trabajadores que van a cobrar menos asignaciones, además, no cobran o van a cobrar menos, ¿no? Y esto no es justicia social. Tenemos la cuestión del salario mínimo vital y móvil, el mínimo no imponible de ganancias, que, bueno, graban al trabajo como si fuera una ganancia, cuando el trabajo tiene carácter alimentario. Y acá se pretende, en vez de tocar los intereses de los que más tienen en la Argentina, afectan a los trabajadores para mantener un sistema de asistencialismo a los que menos tienen, cuando la solidaridad no la tiene que dar una persona que ni siquiera puede acceder a una vivienda propia, sino la tiene que dar los que se llevan la riqueza del país. Y finalmente, lo último terrible que quedó, digamos, escondido o disfrazado por todos los acontecimientos que se vieron esta semana, la lamentable media sanción hasta ahora del proyecto de ley de riesgo de trabajo, que realmente es un paso atrás terrible. Ni Cavallo se hubiera animado a una cosa tan terrible. No solo no mejora el desastre de lo que fue, sino que va para atrás, ¿no? Porque hasta un gobierno que se dice peronista no puede negar a los trabajadores el acceso a la justicia del trabajo, ¿no? Un fuero que creó Perón precisamente para equiparar a los trabajadores con el resto. Además va contra toda la jurisprudencia de la Corte. Es una cadena de hechos que va mostrando, como bien decían los compañeros, un cambio del rumbo que tenía la Argentina del 2003, que todos acompañamos, y que, bueno, en los últimos 2 años, fundamentalmente a partir de la muerte de Néstor Kirchner, giró completamente y cada vez se hace más ostensible y agudo ese retroceso, ¿no? Así que, bueno, nosotros de la CGT no nos creemos oposición, porque la oposición ha demostrado ser el anti-algo. Nosotros queremos ser la alternativa, ¿no? Porque nosotros somos peronistas, creemos en la justicia social, y que no sea solo un discurso, sino se manifieste. Por eso, la CGT venimos la semana pasada de presentar en la Falda Córdoba para todo el país 21 puntos, que es un programa de la CGT para una Argentina
con justicia social. Como decíamos en la solicitada que sacamos el miércoles, es la patria que nos merecemos los argentinos, ¿no? Creo que es posible, es un país inmensamente rico, la ventaja cooperativa que tiene la producción de alimentos nos da una potencialidad, y hasta incluso la crisis que vive el capitalismo internacional, como decía Perón, para países como el nuestro, lejos de ser un problema, es una oportunidad, ¿no? Nosotros pensamos en eso, pero evidentemente, bueno, se está errando mucho en las políticas, se está priorizando acuerdos con grandes transnacionales, hemos visto Barrick-Gold, Exxon, Monsanto, ¿no? Donde perdemos la soberanía alimentaria, la cerealera, la banca que está manejando todo el comercio exterior de grano en la Argentina y se lleva la parte del león que no le llega al productor. Digamos, son todas cosas y lo último que nos enteramos, esto de Soros, que Soros representa la usura financiera internacional. Si le vamos a pedir plata a Soros, bueno, algo que era un patrimonio que fue el desendeudamiento, creo que no sé qué va a pasar, ¿no? Hasta incluso hoy iba a haber una marcha que la suspendieron los compañeros porque los iban a acusar de golpistas también, que son los compañeros de Dragado y Balizamiento y de ATE, que están ahí en la famosa isla de Marchi, ¿no? Que se habla del polo audiovisual cuando en realidad es un fabuloso negocio inmobiliario. Quieren sacar las cosas que están funcionando en ese lugar, no para poner un polo cultural, sino para extender Puerto Madero. Es un fabuloso negocio inmobiliario que está en camino y ahí están trabajando 1000 y pico de trabajadores, está Tandanor, hay cosas productivas importantísimas donde evidente que hay un apuro por hacer negocios y dejar de pensar en el país. Es todo muy delicado, muy grave, muy preocupante, pero nosotros somos optimistas porque, vuelvo a decir, hay un programa, tenemos una historia los argentinos, tenemos parámetros, los peronistas fundamentalmente, ¿no? A veces uno escucha que la presidenta nos dice que somos el país que mejor salario tiene en dólares de América Latina, todo, y nos compara con países donde se olvidan que por acá pasó Perón, ¿no? Entonces, el horizonte, el significado de la dignidad que tienen los argentinos y fundamentalmente y las argentinas, ¿no? Y los trabajadores en particular, no es solamente, no se concluye con un plan, con algo, sino la dignidad es tener un trabajo digno, es tener salario digno, es poder educar a sus hijos, darles salud y tener un techo propio, ¿no? Esa es la justicia social que pretendemos. Y como en un país tan rico, con tan pocos habitantes como tenemos, no todos los argentinos no podemos vivir con dignidad. Eso es algo que es imposible que nos dan. Entonces, en lugar de conformarnos con variables que son pasajeras, porque dependen también de una paridad del dólar, nosotros tenemos que ser motores en este proceso de unidad continental y establecer la justicia social como paradigma de la unidad de los pueblos, ¿no? Si por acá pasó Perón, si nosotros pudimos tener el nivel de conciencia que han tenido los trabajadores argentinos y las mayorías argentinas, sobre esa base tenemos que brindar a nuestros hermanos de América Latina esos parámetros para, digamos, igualar hacia la dignidad y no hacia la exclusión o a la inclusión, como le llaman, como un techo muy acotado, ¿no? Así que bueno, es el panorama que nos preocupa. Nosotros seguimos trabajando, estamos impulsando por las asignaciones familiares un proyecto con firmas que le vamos a dejar a los compañeros para que también se haga acá en Marcos Paz, que es por el mecanismo que prevé la Constitución de Iniciativa Popular, juntando 450.000 firmas. El Congreso debe tratar de una vez por todas, que trate los temas que interesan al pueblo, a los trabajadores, ¿no? Como es que asignaciones familiares sean para todos los argentinos, ¿no? También estamos con el mínimo no imponible, vamos a marchar junto a la CTA por todas estas cuestiones que acabé de hablar el día miércoles. Creo que hay una unidad en la acción importante que se está dando. Y bueno, vamos a seguir luchando por la dignidad y por la justicia de todos los argentinos y además, vuelvo a decir, planteando el debate frente a la sociedad de cómo es la Argentina que queremos los trabajadores. Piumato. Bien, nos estamos despidiendo. Esta fue la voz de Julio Piumato, secretario general de Judiciales y secretario de Derechos Humanos de la CGT Moyano, explicando sobre el final de la marcha, que fue el día miércoles, importante, una movilización
como nosotros titulamos en nuestro sitio web www.marcospaz.com.ar, se presentó, hizo su debut la Central Transversal, ¿no? Porque estamos hablando de lo que nunca pensábamos que se podía unificar, un sector de la CTA que conduce Pablo Micheli y la CGT que conduce Hugo Moyano. No estuvo él, pues sí estuvo sus hijos, Pablo, Facundo, la gente de Bragado y por supuesto también Julio Piumato. Por último, les cuento, hoy sesión en el Consejo Deliberante de Marcos Paz, a partir de las 20 horas, ahí estaremos 20:30 para 21, como siempre, estaremos presentes a ver cuáles son los temas que se van a tratar. Nos estamos despidiendo, será hasta la semana próxima, quédense en la muy buena programación, ahora viene el noticiero de Telan y arreglón seguido los chicos de alto voltaje, un programón. Nos vemos dentro de una semana con mucho más Política a Fondo. Gracias, Guillermo, por la colaboración de siempre.